este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para crear. El Espíritu de Dios está aquí. Y una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos, dile, muévete. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, tu Espíritu. Dile, muévete y muévete en mí, y muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu del Señor se mueve con poder en cada corazón. Este matrimonio te necesita, Señor. Muévete en mí con todo el poder de Dios. Muévete en mí, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos, cantemos otra vez. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos, díselo. Y muévete en mí, y muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Vamos, dile, muévete, muévete en mí, y muévete en mí. Y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en cada corazón. Espíritu Santo, tienes toda la libertad en este lugar sobre cada corazón que ha decidido que lo llenes, que lo consueles, que lo confortes. Espíritu de Dios, llénanos de tu presencia en nuestra mente y en nuestro corazón. Tócanos, Espíritu de Dios, tócanos. Levanta tus manos, levantemos nuestras manos y dígale con todo su corazón: tócame, Señor, tócame con tu Espíritu Santo, y que en esta noche yo pueda salir lleno de tu presencia, transformado, transformada de tu gloria, Señor, sobre mí. Yo no quiero, Señor, encuentros emocionales.
Yo quiero, Señor, encontrarte a ti y que tu Espíritu Santo llene mi vida de tu poder. Lléname de ti, Espíritu Santo, aquí estoy, aquí estoy. Oh, dile con todo tu corazón, muévete en mí, y muévete en mí, y muévete en mí. Muévete mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, vamos, díselo. Y muévete en mí, y muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, vamos, díselo. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Sí, muévete en mí. Muévete en mí. Aquí está mi vida, mi corazón. Aquí está mi matrimonio, Señor. Muévete en mí. Muévete en mí. Lléname de ti. Espíritu Santo, llena y satura cada corazón. Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros, llenándonos, saturando nuestro corazón, todas las áreas de nuestra vida, llenas de ti, de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice claramente, Señor, sean llenos del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios llena nuestro corazón y nuestra mente, mis hermanos, somos transformados. Somos decisivos en lo que estamos haciendo para el Señor. Aleluya. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿Cuántos pueden decir, estoy bendecido? Estoy bendecido. Amén. Aleluya. Pues bueno, sé que a su esposa sí le puede dar un abrazo, ¿verdad? Buenas tardes, tengo bienvenidos a casa de oración y palabra. Queremos preguntar si alguien nos visita por primera vez, levante su mano. En nombre de Cristo le damos la bienvenida a una parte. Gloria a Dios por sus vidas. A las 7 p.m. se lleva a cabo el servicio de varones con la serie Hombres llamados a perseverar en la oración por medio de Facebook. También los días jueves se lleva a cabo el servicio general con la serie La Epístola de Juan, esta enseñanza presencial y transmitiendo por Facebook desde Casa de Oración Milpa Alta. También les informamos que los días viernes a las 7 p.m. se lleva a cabo el servicio de mujeres entre amigas con la serie El Libro de los Salmos por medio de Facebook. A todos los padres de familia que tienen hijos menores de 12 años, se les informa que los días sábados a las 12 del día se lleva a cabo el servicio de inglés infantil por medio de Facebook. También el día sábado se transmite la enseñanza para jóvenes a las 5 de la tarde y a las 7 por medio de la aplicación de Meet. Para mayores informes, favor de acercarse con la pastora Patti al terminar el servicio. Les informamos que pueden asistir al Instituto Bíblico los días domingos de 9 de la mañana a 10:50 de la mañana con las materias y liderazgo bíblico.
el servicio general a las 11 de la mañana con la serie de la Epístola de Juan. Esta enseñanza es presencial y transmitiendo por medio de Facebook desde Casa de Oración Milpa Alta. Se hace un llamado a toda la iglesia a apoyar en la donación de víveres. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, los pastores al finalizar el servicio o bien comunicarse al teléfono en pantalla. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube desde la iglesia Casa de Oración Milpa Alta. A toda la iglesia se les pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la enseñanza de la predicación. Ahora, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Juan. Ya estamos entrando 15. Su palabra nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bien, hermanos, vamos a orar pidiendo a Dios que nos ayude a no amar al mundo. Como iglesia, como familia, voy a mencionar dos veces la alabanza. Padre, te damos gracias primeramente en esta mañana, Señor, en este día ya, porque nos has permitido nuevamente estar aquí, Señor, en tu presencia. Nos has permitido tu santo nombre, a darte honra y gloria, Padre. Te rogamos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes para no inclinarnos al mundo, Señor, y todo lo que a la carne nos conlleva, Padre. La palabra nos dice que todo lo que es de este mundo se queda. Ayúdanos, Señor, a tener comunión contigo y caminar, Señor, en tu santo camino. Señor, en todo momento poder ver, Señor, lo que tú nos estás pidiendo a través de tu bendita palabra, Señor, y poder, Señor, llevar a cabo tu palabra. Te damos gracias en esta mañana, Padre, y te rogamos que la palabra para nosotros sea de bendición, edificación para nuestras vidas, nuestras familias, nuestro espíritu, Señor, y que pongas, Señor, tu bendita palabra a través de tu Santo Espíritu al pastor que has levantado en esta congregación, Padre, que sea entendible todo lo que hoy nos quieras mostrar y enseñar. En nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, tu palabra el día de hoy no regrese vacía. Que así sea. Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos por el tiempo de alabanza y de adoración con el Señor. ¿Alguien no trae Biblia? Les podemos prestar esta Biblia. Si alguien no trae Biblia, les prestamos esta Biblia. Gracias a Dios por este tiempo y que el Señor nos esté ayudando, ¿verdad? A ser entendidos en su palabra para que podamos nosotros comprender qué es lo que Dios nos pide en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, pero que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Y bueno, vamos a continuar con la serie de la carta a las epístolas. El tema de hoy se llama El mundo y la voluntad de Dios. Si se dan cuenta, aquí nada más en el título vamos a ver lo que es el mundo, vivir conforme en la voluntad de Dios. Hoy Dios nos va a hablar de esto. Antes de abrir la Biblia quiero comentar algo. Hemos estado estudiando las enseñanzas pasadas de esta serie, de la primera carta de Juan. Hemos estado nosotros viendo que el apóstol Juan, después de realizar un llamado a
a los creyentes a amar a Dios y amarse los unos a los otros para ser luz, ahora hace sonar la advertencia de que no hay que amar al mundo. Vayamos a primera carta de Juan, ahí en su Biblia, capítulo 2, versículo 1, le voy a dar lectura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Pongamos mucha atención en esto porque es muy importante lo que Dios quiere hablar esta mañana. Fíjense bien, Dios está usando la vida del apóstol Juan para hablarle a la iglesia en aquel entonces también, pero también aplica para nosotros. Hay principios aquí en la Escritura que aplican a nosotros para este tiempo. Dice ahí, versículo 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿qué? El justo. Y dice el versículo 2, y Él, hablando de Jesús, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya les enseñé que propiciación habla de que es uno en lugar digamos que se va a pagar Jesús pagó por nuestros pecados. Nosotros merecíamos la paga de nuestros pecados, pero Él pagó por nosotros. A eso se refiere la propiciación. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo, ¿qué dice? El mundo. Y dice el versículo 3, conocemos que si guardamos sus mandamientos, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú que conoces a Dios? Cuando tú obedeces sus mandamientos. Dice así, el 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cómo es esa persona? Ahí dice, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Aquel que dice, yo conozco a Dios, pero no lo obedece, esa persona, ¿cómo es? Mentirosa. Dice, y la verdad no está en él. Pues no, porque habla mentira. Pero el que guarda su palabra, o sea, guardar quiere decir obedecer, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, el amor de Dios te lleva a que tú obedezcas sus mandamientos porque entiendes que es para tu propio bien, no para dañarte, sino que Dios te está queriendo ayudar. ¿Pero qué te pide? Obedece. Obedece el mandamiento nada más. El mandamiento, das a entender que el amor de Dios se está perfeccionando en tu vida, te está llevando a madurar. Por esto estamos en Él, porque obedecemos sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el que dice que permanece en Él, debe de andar como ¿quién? Como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús aquí en esta tierra? ¿Siendo justo, sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Él era justo, Él era misericordioso, era compasivo en esta tierra. Y así debemos de andar nosotros, caminando en justicia, buscando ser misericordiosos cuando ves la necesidad. Una cosa es tener lástima de las personas y otra cosa es ser misericordioso. Yo les he enseñado, la lástima significa, ay pobrecito, que Dios le ayude y tú no haces nada. Pero la misericordia es, no, necesita ayuda, voy a hacer algo. Y yo traigo la necesidad que él necesita. Si tiene necesidad para el pan, el alimento de este día, yo traigo. ¿Y qué hago? Le doy. Eso es misericordia. Pero muchos se quedan nada más, no, pues que Dios te ayude. Y no es así. Entonces no andamos como Jesús anduvo, ¿se dan cuenta? Versículo 7, dice así, no les escribo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, o sea, uno que está renovado, que es verdadero en él. Nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera. Dice el 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿qué? Mira, ¿qué nos dijo Juan la semana pasada? Si tú dices que amas a Dios, pero tienes algo en tu mente y en tu corazón hacia con el prójimo, tu prójimo puede ser hasta tu esposa, tus hijos, tu
vecino, tu compadre, tu patrón en el trabajo, quien sea. Si tú tienes algo contra él, estás en tinieblas. No, pero es que él me hizo. Ah, si él te hizo, la Biblia nos manda que nosotros vayamos y con humildad nos pongamos a cuentas. Pero aunque él me hizo, pastor, sí. Aunque él te hizo, tú eres más entendido. Y si tú vas y te pones a cuentas, tú estás mostrando delante de Dios, de los ojos de Dios, que tú estás madurando. Porque la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y ponte a cuentas con él. Eso es madurez. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿es malo ponernos a cuentas con el prójimo? ¿Verdad que no? La Biblia dice que nosotros estar en paz con quién. ¿Cómo estás con tu prójimo? ¿Hay algo en tu corazón hacia con alguien? ¿Todavía guardas un resentimiento hacia con alguien? Es una pregunta, ¿eh? Yo nada más pregunto. Yo no lo sé, tú lo sabes. Pero es clara la escritura. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, está todavía en que, ay no, yo no le hablo, me caigo. Ni me hables de él. ¿Cómo? Si decimos que amamos a Dios, entonces ¿por qué actuamos de esa manera con el prójimo? Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. Ah, ¿sabes? Aquí nos está dejando claro que amamos a nuestro hermano. Si yo me di cuenta que él tiene algo contra mí, yo porque lo amo, voy y humildemente le digo, oye, disculpa, es que quiero platicar contigo. Mira, si yo quiero decirte que si yo hice algo que te molestó, te pido perdón, perdóname. Tal vez no me di cuenta, pero te pido que me perdones. No soy perfecto, a lo mejor fue accidentalmente, no fue mi intención lastimarte. Si hablé algo que te hirió, que te lastimó, me doy cuenta que me hablas como antes. Y ahí es donde le estás mostrando que lo amas. ¿Cuántos dicen amén? Yo por ahí tengo un vecino, un gatito, que lo... y ya cada rato se brinca para acá, de este lado de la casa. Ya no se ha hecho del baño ahí en la puerta de la entrada, ¿no? Pero la vez que se hizo del baño, pues tuve que amarlo, ¿no? Fíjate, a veces nos resentimos cuando la Biblia nos manda a cuidarlos siempre. Estamos serios. Bueno, lo bueno es que eso habla de que estamos entendiendo, ¿sí o no? Y gracias a Dios. Entonces, pues, ¿cuánto más una persona? Que nosotros debemos de estar amando a los demás. Estás madurando cuando haces esto. Versículo 12. Perdón, sí, 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado, ¿qué? Se te distorsiona la visión. Cuando aborreces a una persona, ¿sabes? El resentimiento, el odio y el aborrecer a otro, hasta como que, ay, no. Y a todo mundo andas viendo igual. Ya nada más andas a la defensiva. ¿Tú qué? Así estás. ¿Pero por qué? Porque te estás permitiendo en tu propia vida el resentimiento, el odio o hasta la amargura. Si no es que ya la permitiste. Una persona que está amarga, de todo se queja. Ay, no. El pastor no ha cambiado las cortinas de color dorado, que porque representan la gloria de Dios. No, son color dorado, ¿no? Todo le molesta. Una persona que está amargada, estoy poniendo un ejemplo. Pero hay que formarnos ahora hasta en la calle para entrar a la congregación. O sea, así es una persona amargada. Se queja. Nos dice, dad gracias en, porque esta es la voluntad de Dios para con. ¿Cuántos dan gracias por el frío? ¿Seguros? Pues gracias a Dios porque podemos sacar las chamarras y los suéteres, ¿sí o no? Si no, imagínense. Entonces, qué tremendo, ¿no? Debemos de cuidar nuestro corazón, de que no esté en tinieblas. Versículo 12. Les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Cristo Jesús. Les escribo a vosotros, padres, porque conocen al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y
Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Aquí nos está dando un principio. Una persona fuerte espiritualmente es aquella que hace que permanezca en su vida, en su mente, en sus deseos y en sus acciones la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, el avisado ve venir el mal y se aparta, ¿qué tienes que hacer? Apartarte. Que viene una mujer vestida indecorosamente, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos. Así es. ¿Sí me explicó? Y entonces, ¿qué sucede? Estás permaneciendo en la palabra. Tú estás permaneciendo y estás con una orden. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está ¿qué? Miren, esto es una fuerte advertencia contra no amar al mundo. La palabra amar significa tener un gran afecto, tener un cuidado o una lealtad hacia el mundo. La palabra mundo aquí se refiere al sistema o a la manera de vivir del mundo sin la autoridad de Dios. Hay quienes tienen un gran afecto de amar al mundo. Hay personas que tienen sus negocios y les gusta hacer sus tranzas, compran mercancía de mercado negro, todo por debajo de él, y se empiezan a enriquecer ilícitamente y no pagan impuestos. Y eso es, el mundo así se mueve, ¿sí o no? Yo les he dicho, el sistema de tranza, así se mueve el mundo. Si tú te mueves así, entonces nos estás demostrando que estás teniendo un gran afecto, un cuidado y una lealtad hacia el mundo. Oye, yo te recomiendo que pagues la luz, que pagues tus impuestos. No, si el gobierno nos roba, ¿por qué nosotros no? Así estás amando. Está bien, ¿no? Pues sigue amando al mundo. Al final de cuentas, la Biblia dice que lo que el hombre siembra, si tú estás sembrando corrupción, ¿qué crees que te va a venir a tu vida? Dios es justo. Si yo siembro orden en mi trabajo, voy a cosechar orden, bendición de Dios, porque Dios bendice el orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si yo quiero estar sembrando desorden en mi mente y en mis deseos, ¿qué crees que me va a venir? Corrupción. Eso me va a venir, corrupción. Ahora, ¿qué está haciendo el apóstol Juan aquí? Juan está dirigiendo sus gentes o a aquella gente que ya tienen su lealtad hacia Dios y que ahora tienen un gran cuidado y afecto hacia los asuntos del mundo. O sea, como que dicen, sí soy cristiano, pero por acá, entre semana, son agradables aquí. Qué tremendo, ¿no? Ahora, si Dios nos está dando esos 2,5 litros, y cuando doy el primer paso, agarro la moneda, doy el primer paso y digo, ¿qué voy a hacer? Si yo me salgo con la moneda, es robo, porque la moneda no es al del banco. Venga, tantito. Mire, yo hice y yo traía mi dinero así completo, pero el cajero me está devolviendo una moneda de a 10 de más. Y se queda, no, pero ¿cómo? Hasta se sacó de onda. ¿Cómo? O sea, sí, o sea, me está dando. Fíjense, tenemos que aprender a ver la autoridad en donde quiera que nos movamos. Yo entré al banco. ¿Quién es la autoridad en el banco? Los que están ahí indicándome cómo hacer las cosas, ¿sí o no?
esa manera evitamos vivir a la manera. Cuando tú sales de aquí a la calle, ¿quién es la autoridad en vía pública? Los policías. Si te detienen para simplemente una revisión, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Qué me va? Pues ando bien, ¿que no se da cuenta? Sí, luego nos detenemos, ¿qué trae una hora? A ver, luego, ¿cómo? O sea, no, si el que nada debe, hasta se lo sabe. No pasa nada, sí, oficial, dígame. No, su carro, ¿cómo lo trae? ¿No? Sí, aquí están los papeles del carro, aquí está el seguro del carro, aquí está mi licencia, aquí está la tarjeta. Que le vaya bien. Gracias, oficial, igualmente, que pase un buen día. Cuando andas en orden, pero cuando andas en desorden, sí, su licencia, ahí la traigo. No, es bien tremendo. Su seguro del carro, ahí lo traigo en la guantera también. Pues muéstremelo, por favor. ¿Para qué lo quiere? Se lo muestro aquí en el parabrisas porque no se lo puedo dar. Pues ya lo traes hasta vencido. Está tremendo, ¿no? Y si tú vives de esa manera, estás mostrando que amas al mundo, porque así vive el mundo. Ahora, Dios no te está condenando, Dios te está nada más poniendo el ejemplo para que no vivamos como el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo quieres vivir? ¿A la manera de Dios o a la manera del mundo? Porque si tú decides de hoy en adelante vivir conforme a la voluntad de Dios, quiero decirte que si tú te esfuerzas en obedecer a Dios, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Si no me crees, lee Deuteronomio 28:1. Las bendiciones de la obediencia. Y ahí te lo está hablando Dios directamente. Bendiciones de la obediencia. Pero si no, pues tú estás teniendo un gran afecto y cuidado y lealtad hacia las cosas del mundo. ¿Y Juan les está dirigiendo esta advertencia a aquellos que habían cambiado su lealtad de decir que eran creyentes, pero que entre semana vivían en un desorden, amando al mundo, teniendo un afecto por los asuntos del mundo? Les dice que dejen de tener un afecto o cuidado leal hacia el mundo, que renuncien, les dice, a seguir con sus intereses mundanos. Eso es lo que les está diciendo, como diciendo, ya basta, ya renuncien, ya ríndanse. ¿Sabes cómo se mueve el mundo? Mira, te voy a decir cómo se mueve el mundo. En el mundo hay orgullo, hay soberbia y hay altivez, porque quieren levantar su propio imperio. Quieren ser naciones fuertes y poderosas, darse a conocer. No hay problema en que Dios permita que se establezca una ciudad. No, el problema no es ese. El problema es que la ciudad no quiere aprender a conocer a Dios para vivir bajo los principios de Dios y Dios bendiga esa ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo pasa en una familia, no hay problema, tú puedes hacer tu familia, puedes tener tu casa, tu carro, no hay ningún problema, Dios no está peleado con eso. El problema es que no te muevas en el orden de Dios con las cosas que Dios te ha dado. Porque si no lo haces, tú estás amando al mundo. Y Juan nos está diciendo que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en quién. Solamente hago una pregunta. No levanten la mano. ¿Están en orden con el agua y la luz? ¿Pagándola a tiempo? Ahora, yo creo que si tienes alguna deuda, pues bueno, se vale, ¿no? A lo mejor por un desequilibrio económico, ¿no? Pero si tú te humillas, Dios te va a proveer para que pagues. ¿Cuántos dicen amén? O se roban el agua y la luz. Nada más es una pregunta, o sea, no, porque se veo que se hicieron para atrás algunos. Y si tú te empiezas a mover en el orden de Dios, Dios va a exaltar su nombre en tu vida y en tu familia. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios en sus días? Así es. Así es. ¿Sabes para qué nos ha llamado Dios? Para reflejar su presencia, el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Para eso nos ha sacado del olvido y lo menospreciado.
de allá del alcoholismo, de la drogadicción, del robo, de la mentira, del adulterio. De ahí nos ha sacado Dios. De lo vil y menospreciado. Dice, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuántos quieren anunciar en sus vidas las virtudes de Cristo Jesús? Nada más 3. Bueno, Señor, ya es ganancia. Entonces, no, si queremos nosotros del Señor, el amor, la misericordia, el perdón, virtudes de Él, ¿sabes qué? Diciendo Dios, dejen de amar. Si van a tener su casa, no está mal que tengan una casita, pero paguen la luz, paguen el agua, no está mal. No se la roben, no sean como el mundo. ¿Sí me explicó? No olvidemos que la Biblia dice que el mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Mira, Satanás es el padre de mentira. Y si tú te mueves bajo la mentira, pues estás mostrando que pues, tu papá quién es. Eso deja ver la Biblia, ¿sí o no? Ahora, si tú la verdad, aunque te equivoques, estás mostrando quién es. Porque cuando nos equivocamos, Dios no nos condena. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Dios no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo? ¿Sabes cómo nos salva? Haciéndonos entendidos de que aprendamos a vivir en el orden de la verdad. ¿Cuántos lo creen? Gracias a Dios, qué bueno, lo estamos entendiendo y lo vamos a aplicar, ¿eh? Porque van a venir las pruebas en la semana. Dios nos va a pedir que nos movamos. Todo el que tenga, fíjense bien, escuchen esto. Dios lo pide en su palabra, está bajo la influencia del mal. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Quién es varón? Madres también. Pero no con los varones. Quiero decirte, varón, que Dios te ha dado autoridad. Pero tú, esa autoridad, la autoridad de Dios en tu vida, cuando tú haces las cosas en tu matrimonio como Dios las pide. Dios dice que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, con un amor sacrificial, que le ayudes y que te des a ella sin esperar nada. Ahí sabes que estás ganando para ti autoridad de quién en tu vida. Tus hijos lo ven y tus hijos, con tu ejemplo, los arrastras a que ellos también hagan lo mismo, que aprendan a amar a su madre sin esperar nada que. Y ahí ejerces. Pero si tú llegas y ejerces tu autoridad, ya llegué, ya hiciste de comer. ¿Qué haces todo el día? Te la pasas nada más de seguro en la calle y de chismosa, porque no tienes ni la comida hecha. Entonces no estás ejerciendo tu autoridad. Estás ejerciendo un autoritarismo y un control sobre la vida. Y eso no es a la manera de Dios. Eso es a la manera de quién. Del mundo. Y el mundo está bajo quién. Bajo el maligno. Te estás dejando influenciar por Satanás. Le estás haciendo más caso a los pensamientos del enemigo que a los pensamientos de Dios. Mira, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un personaje, el sacerdote Elí. Esto le pasó a Elí y a sus hijos. Como no ejerció su autoridad a la manera de Dios, y mira lo que le pasó. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primer libro de Samuel 2, 12. Dice ahí, los hijos de Elí eran hombres impíos, hombres inmorales. Impío quiere
decir? Habla de inmoralidad, de suciedad moral. Eran hombres, a ver, Elí era el sacerdote que servía en el templo de Dios. ¿No se supone que su ejemplo tendría que arrastrar a sus hijos, sí o no? ¿Sí o no? Díganme ustedes. ¿Verdad que sí? Lo pongo bien claro. A veces cuando somos niños, te preguntan, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser como mi papá. Pues mi papá es mecánico y yo quiero ser mecánico. Y el ejemplo arrastra. Y es algo bien, es algo hermoso, ¿no? Pero que el ejemplo sea, tendría que haber pasado lo mismo. Pero los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de quién. Enseñarles a conocer a Dios. Porque no, la mamá, si tú, varón, tu hijo te ve que tú doblas tus rodillas y que buscas, ¿crees que va a aprender tu hijo? Pero si tu hijo ve que, que no buscas a Dios y que ve que ahí le mueves el seguidor y le pones un diablito atrás, todo, ¿qué crees que va a hacer tu hijo? Lo mismo, va a crecer creyendo que lo que haces está bien. Y es robo de luz. Versículo, me brinco hasta el 17, fíjense bien. Era pues muy grande el pecado de quién, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de quién. Ahora, Elí era el responsable de ejercer la palabra de Dios, ¿sí o no? La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de quién. Ahora, no se dirige nada más a la mamá, porque muchos se la avientan, no, mira, no, mujer, la Biblia dice que instruyas al niño en su camino. No. ¿Es de dos o es de uno? ¿Qué tienes que hacer? Ponte de acuerdo con ella. Mira, cuando yo me voy a trabajar, tú lo instruyes en que el niño haga los quehaceres aquí en la casa en orden, como Dios lo pide. Cuando yo regreso, yo lo instruyo también en las cosas que hagan falta, en orden. Pónganse de acuerdo los dos para que anden juntos como equipo y trabajen bien y honren a Dios. Eso es lo que Dios nos pide. Pero aquí Elí no ejerció su autoridad de ordenar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Pero no lo hizo a tiempo y se descuidó. Y cuando quiso hacerlo, miren lo que pasó en el versículo 22. Me brinco hasta el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo el pueblo de Israel y cómo dormían con las quienes que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fornicación. Ni siquiera se casaban y cuando hay relación sexual antes del casamiento, Dios lo llama pecado de fornicación. Oye, lo que les enseñan a tus colegio de bachilleres en Xochimilco, yo les digo, en la explanada llegan los del centro de salud y hasta les dan anticonceptivos a los jóvenes. ¿Cómo fornicar? Si tú no los educas, te los va a educar el diablo. Así te lo digo, y al rato que no nos pase lo que le pasó a Elí. Mira nada más lo que les dijo ahí claramente, versículo 23. Y les dijo, antes, porque yo oigo de vuestros malos procederes. No, hijos, porque fama la que yo oigo, os hacen pecar. ¿Quién? Estaban siendo una piedra, cómo hacer las cosas y cómo pases para que te sientes en orden. Y eso es bueno, eso habla de que tú eres sensible y que te vas a dejar moldear por el Señor. Mira, cuando tú lo ejercitas, ya cuando vas en la calle, no, el semáforo está en rojo, pero no hay nadie. No, mejor no me paso el semáforo.
porque Dios me está viendo y me tengo que someter a la autoridad de vía pública, de tránsito. Y eso, entonces, el hecho de que no llegue ahorita rápidamente la consecuencia no quiere decir que no vaya a venir. No, sí va a venir. Va a venir la consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Les dice, si pecare el 25, fíjense bien, aquí está bien tremendo. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces, ¿qué? Le juzgarán. Gracias, hermano. Mas si alguno pecare contra Jehová, hace una pregunta a Elí. ¿Quién rogará por él? ¿Quién? Pero ellos no oyeron la voz de quién. Por la rebeldía que ya se había crecido en su mente y en su corazón contra la autoridad. No oyeron la voz de la autoridad, les valió. Si me agarra la patrulla manejando, si le doy una lana, y pues total, no pasa nada, estamos en México. Ya no oye uno la autoridad. Te piden que te formes en las tortillas, por favor. Ay, no, yo aquí quiero estar, ¿qué? Ya no oyes la voz de la autoridad. Te dice el patrón, necesito que llegues a las 8 en punto. Ay, patrón, pues, me cuesta trabajo levantarme temprano. Pues agarre la onda, ¿no? Llego 8:30, ¿no? Ya no oyes la autoridad. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos, ¿qué? Quiero decirte algo, varón, sacerdote de tu hogar. ¿Estás ejerciendo la autoridad de Dios que te ha dado en el tiempo y conforme a la palabra de Dios? ¿Te das un tiempo para estudiar la palabra y saber cómo resolver los problemas en tu casa? ¿O te estás dejando influenciar por el maligno, teniendo un gran afecto? Lo que hace el mundo nos guía a rebelarnos contra quién. Y sabes, cuando una persona se revela, ¿sabes qué? De orgullo, soberbia y autosuficiencia. ¿Quién quiere tener de amigo a un orgulloso y soberbio? Nadie. Nadie. Observemos las consecuencias de un gran afecto o cuidado leal al mundo y no ejercer la autoridad conforme a la palabra de Dios. Versículo 27, segundo libro de Samuel 2:27. Fíjense bien. Y vino un varón de Dios a Elí. Dios tuvo que usar una persona con autoridad. Un varón de Dios es aquel que busca a Dios, que aún cuando le pide, corrige, se esfuerza por corregir esa área de su vida y Dios está con él. Y Dios le mandó un varón a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas. Y pregunta en el 29, ¿por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a qué? Elí se descuidó y amó más al mundo y amó más a sus hijos que a Dios, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios de Israel dice, miren lo que dice, yo había dicho que la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me queden. Quiero decirte que cuando tú voluntariamente dices, Señor, yo quiero aprender a caminar como tú dices, ayúdame, y te esfuerzas por obedecer, tú estás honrando a Dios. Tú estás mostrando amor hacia Dios y que lo honra. ¿Qué contigo? También te va a honrar, te va a ayudar cuando estás en alguna debilidad, en alguna prueba, en alguna tentación. Dios te va a ayudar. No te va a dejar. Ahí va a estar contigo. Porque lo estás honrando. Él es fiel, hermanos.
Aquí vemos un atributo de Dios, su fidelidad. Y dice, y los que me desprecian serán tenidos en ¿qué? Una persona de Dios, ¿sabes cómo está tenida delante de Dios? En poco. Es más, hasta la sociedad dice, ese es un rebelde, ni te le acerques. Así a veces gente se expresa de esa manera. Sí le gusta tomar, pero la verdad es que cómo maltrata. ¿Vieron las noticias en esta semana de la situación de un matrimonio, cómo maltrataban a su hija? La llevaron al hospital y dado uno de sus pulmones. ¿Ustedes creen que esas familias están viviendo bajo la autoridad de Dios? ¿Quién creen que los está engañando? El diablo. Miren nada más hasta dónde llega la niña pedía que la dejaran ¿qué? De 7 años la niña pedía que la dejaran ya morir. Sus propios padres. Qué tremendo. Estos jóvenes hijos de Eli amaban el mundo, a pesar de que servían en el mundo, pero su vida no manifestaba el amor por el Padre. No estaba el amor del Padre. Por eso Juan nos está advirtiendo que no amemos a quien. No lo amemos. Esta influencia es del maligno, hermanos. Recordemos que en este tiempo que estaba pasando toda esta situación, la persecución ya se había terminado, pero la iglesia distribuirse del mundo. Hoy no tenemos persecución, pero estamos en peligro de estarnos diluyendo con el mundo. Eso es lo que Dios nos está mostrando. No ames al mundo, no te muevas como el mundo se mueve. No hagas tranzas. Haz las cosas en orden. Nosotros debemos de saber que nuestro corazón es ¿para quién? Para Dios. Y que debemos hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Como cristianos, ¿estamos expuestos a los deseos de este mundo? Claro que sí. Estamos viviendo en este mundo. Y somos tentados. Pero si permanecemos fieles a la palabra de Dios, no amaremos al mundo. Quiero decirte que la palabra de Dios, cuando tú la recibes y la obedeces, es como un cerco alrededor de tu vida. Te cerca. Es protección. Ayer se acercó una señorita en la calle y me dice, buenas tardes, disculpe, ¿me regala unos minutos? Y yo venía así, meditando, y le digo, sí, dígame. Y la empecé a escuchar, pero no tomó su distancia, se pegó muy a mí y me hice para atrás y se hacía para adelante. Y yo dije, órale, ¿qué onda? ¿De qué se trata el asunto? ¿No? Y como que diciendo, pues mantén tu distancia, ¿no? Y ya agarré y puse mejor el pie así, para que más distancia. Ya casi le hago así. No piensan, no consideran eso. Y entonces me dicen, mira, fíjese que venimos de una asociación de cuidado de animales, esto y el otro, y venimos desde Coyoacán, y mire, la verdad es que pues, nosotros, aparte de hacer una encuesta, agarramos a los perritos de la calle, los llevamos a una casa hogar para animales, y son muy bonitos como usted también es muy bonito. Y cuando me dice eso, digo, ¿qué? Y le digo, a ver, permítame tantito, por favor, señorita. Ya la escuché, pero le digo, no le puedo ayudar, muchas gracias, mejor agarré y pues. O sea, ya estaba aludiendo su actitud muy sensual en la manera de hablar. O sea, pues, ¿cómo voy a permitir que ella me hable que soy muy bonito y hermoso? Pues no es mi esposa. No, y si yo lo permito, pues ¿cómo creen que ando también? Ay, sí, ¿verdad? Sí, soy muy guapo, ¿verdad? Pues ya me estoy haciendo a la manera de quién. ¿Se dan cuenta cómo están tan discernir las cosas? El sistema del mundo es como, si no estás bien firme en la palabra de Dios, te arrastra. Ahora, gracias a Dios que para eso nos trae aquí, para afirmarnos en quién. Gracias al Señor. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso es Dios. Regreso a... Vamos a
carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de quién? No provienen del Padre. ¿Qué hace Juan? Juan está escribiendo lo que hay en el mundo. Fíjense bien. Ahora, los deseos de la carne, fíjense. Una intensa pasión codiciosa. Dice así, Gálatas 5:19, se los leo. Y manifiestas carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación y las... Y si ella le dice las cosas que es su responsabilidad a su hijo, la verdad, hablarle la verdad, también va a causar un daño, ¿sí o no? Pero quiero decirte que la palabra de Dios para sanar esas mentes, ¿cuánto lo creen? Amén. Así es. Es algo bien tremendo. Los deseos de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho. Estos apetitos de la carne son malos. ¿Por qué? De Dios, de no codiciarás. Es un deseo, una pasión codiciosa, un anhelo por la obra de la codicia. No quiero más, la avaricia, más y más. Es tentado, fíjate, quiere decir incitado a hacer lo malo con los deseos de los ojos y cae, peca contra Dios. Por eso este pecado sexual del adulterio con los ojos en Mateo 5:27. Bueno, para los que anotan, el adulterio es toda impureza sexual de pensamiento, palabra o acción. Toda impureza sexual de pensamiento. Y dice el 28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la palabra codiciarla significa mirar intensamente, recrearse con pensamientos malos. Desear intensamente recrearse con pensamientos malos. La codicia. Cuando el pecado de los ojos de Acán con respecto a los bienes materiales y al dinero. Josué 7:19. Dice así. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. ¿Tanto qué? Muy bueno. ¿Ya vieron los deseos de los ojos? ¿Y 200 ciclos de qué? Y un lingote de peso de 50 ciclos. ¿Y lo qué? Lo vio, lo codició y lo tomó. Aquí, que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Hay quienes tienen una pasión intensa con sus ojos por buscar mirar las telenovelas y con metidas en la televisión. Ya las atrapó la televisión o los atrapó la televisión. No se pierden ni un partido del Necaxa.
quienes los tiene atrapado la pornografía. Ahí está, constantemente, una tras otra, alimentando ese pecado sexual de los ojos. Es tremendo. A los jóvenes ahorita les videojuegos, horas y horas ahí en los videojuegos. Y ahorita está de moda fíjate, el ser famosos en las redes, de que se van a retos extremos para ser famosos, se toman un montón de medicamentos para ver qué les pasa y se graban y todo, y quien aguante, pues ya se hizo famoso en las redes sociales, poniendo en riesgo su vida. Se dopan y se ponen en las alturas, se toman fotos vestidos de una manera indecorosamente, y que todo el mundo los vea por las redes sociales. Eso está pasando con los jóvenes ahora. Es un deseo de los ojos. Otros buscan mirar y desear el último iPhone, la última tablet o la última Mac. Y ahí están, y buscando la manera de cómo obtenerlo. No es malo que tengas de acuerdo a tus posibilidades, en un equilibrio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Algunos tienen por estar mirando continuamente otra casa acá y otra casa allá, ¿no? Su mente en eso, en su carro, mi carro, esto, el otro, no, pues, si supieras que todo por servir se acaba y acaba por no que. O sea, no es malo, no es malo que tengas un celular, una tablet, tengas una casa, eso no es pecado. Es lo que les decía, pecado es cuando no lo utilizamos en el orden de autoridad de ¿quién? De Dios. Es malo traer un iPhone de 20,000 pesos. Digo, si está en tus posibilidades, ¿sí o no? No es malo. Pero tienes que usarlo para lo que conlleva. Pero ¿sabes qué deja ver eso? Que a veces estás poniendo más la mira en las cosas de la tierra y dejas de poner tu mirada en las cosas de ¿quién? De Dios. ¿Sabes? Poner la mira en las cosas de arriba, te voy a poner un ejemplo. Es estar buscando vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Es estando en la justicia de Dios. La justicia de Dios es que si ves que tu prójimo tiene necesidad, ¿qué es lo justo? La Biblia dice que el que trabaje para que tenga que comer y compartir con los que no que. ¿Eso es justo, sí o no? Hay quienes trabajan para irse a la bebedera. Y ahí tienen a la familia toda mal. Y eso es estar amando al mundo. Eso es no poner la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba es hacer misericordia como Jesús hizo misericordia. Vivir en paz con los que tienes que vivir. Pero tristemente en medio de esta situación que hoy estamos viviendo, hay quienes están buscando más las cosas terrenales. Jesús lo dijo, mas buscar primeramente el reino de ¿quién? Reino significa gobierno. Y si hay un reino y hay un gobierno, quiere decir que hay un rey. Y si hay un rey, ¿hay leyes, sí o no? Las leyes de Dios, el gobierno de Dios. Tenemos que vivir en esta tierra a la manera que Dios nos pide, conforme a sus leyes, para que seamos bendecidos por Dios, seamos hombres y mujeres maduros, seamos familias maduras, que aprendamos a enseñarles a nuestros hijos que cuando diga qué. Porque al rato no te espantes cuando tu hijo venga y te diga, ay papá, y lo veas vestido de mujer y te diga, ¿qué te pasó? Es que ya me salí del closet. Pues no. O no te espantes si tu hija llega con su novia a la casa, te presento a mi novia.
Eso le están enseñando a los niños en las escuelas, en este nuevo periodo de educación, en este ciclo escolar. Les van a enseñar todo ese tipo de lo de la agenda LGTB. ¿Qué estamos haciendo? ¿Buscando las cosas de arriba o buscando las cosas de... La Biblia dice, Jesús dijo, buscar primeramente y todo lo demás no será que... Busca vivir como Dios pide, no amando al mundo. Pero tristemente hay olvidado de vivir, de buscar vivir en santidad, de buscar vivir en gozo, en amor, en misericordia al prójimo. Dios no quiere eso. Mira, voy con el otro pecado, la vanagloria de la vida. Significa la jactancia de alguien presuntuoso o creído. Tarde de sus obras y de sus bienes, manifiesta tener caminoso social. No me hables así, no sabes quién soy yo. Ten cuidado cómo me hablas, ¿eh? Si tú sabes quién soy yo, no me debes de hablar así. Se ponen en una posición de orgullo y de soberbia. Esa persona, la vanagloria, fama. O sea, que tengas un renombre. Ah, no, fulano. Oh, no, no, no. Él es el... Eso hace. Y a que todo el mundo te halague. El otro día platicaba con una persona y yo le decía a esta persona, le digo, oye, mira, estamos congregándonos en tal lugar. Ah, con los mecánicos, con los eléctricos. Ya los tienen bien ubicados a los eléctricos. Ahora yo les dije a los hermanos, si Dios está teniendo a bien que se establezca aquí la congregación, ustedes deben de cuidar su testimonio. Yo oigo allá afuera, yo oigo lo que hablan de ellos aquí, de esta familia. Cuando alguien me habla mal, porque eso habla de la vanagloria de la vida. Y eso habla de orgullo, soberbia. Mira, todos estos deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, solamente alimentan la soberbia y la autosuficiencia. Y ese es un pecado tan grande delante de Dios, que Dios está derribándolo en este tiempo. Las naciones. ¿Te has preguntado por qué a Estados Unidos está dando bien duro la pandemia? Buscaron ser la gran Babilonia. Te voy a dejar el pasaje de cuando querían levantar la torre de Babel. ¿Sí se acuerdan? ¿Sabes? Ellos, hagamos una torre aquí y pongamos nuestro nombre para que permanezca para siempre. Estoy más o menos parafraseando, ¿me explico? Y cuando Dios había dicho que cuando salió Noé del arca, les dijo que se esparcieran, que se fructificaran y se multiplicaran. Y ellos se querían establecer, querían levantar su torre. Todo el mundo los conoce, prestigio, seguridad. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice Dios. ¿Qué descendió Dios? Estas personas de Babel, el espíritu de Babel, estas personas estaban en contra de la voluntad de Dios. Dios había dicho que se fructificaran, se tenía que obedecer contra Dios, pero ellos se querían establecer ahí, ellos no. Eso habla de la dispersión. Dispersa tiene un propósito. Miren, la primera dispersión fue cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y fueron dispersos. Entró en ellos la maldad,
Cuando entra en ellos la maldad, entra el orgullo, la soberbia y se rebelan contra Dios. ¿Cómo te das cuenta? Dios se acercó con Adán. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? La mujer que me diste. Ya había lo malo. Y los tuvo que sacar del jardín del Edén, porque si los dejaba en el jardín del Edén, iban a vivir para siempre, pero en lo malo. Y los tuvo que sacar del Edén para que no vivieran para siempre. Buscando siempre Dios ayudarnos, hermanos. La dispersión tuvo un propósito. Y luego la segunda dispersión, cuando Caín mató a Abel, ¿sí o no? Fue errante, le dice, serás errante entre las naciones. Y luego cuando viene la torre de Babel, viene el diluvio, baja Noé y les dice, fructifíquense y multiplíquense, porque ya había deshecho todo. Entonces, ¿qué sucede? Esto en medio. Hay quienes dijeron, no, pues aquí nos quedamos, aquí formamos nuestra ciudad, nuestro imperio, le ponemos renombre, no somos famosos, todos somos conocidos por todo el mundo, y gloria a Dios y amén. Pero Dios dijo, no, cuando Dios da una orden hacia algo, hermanos, tenemos que aprender a obedecerla. Y tuvo que descender Dios para confundir, pues es lo que está haciendo Dios en esta pandemia. Está derribando la fama, los renombres de aquellos grandes prestigios, de aquellas grandes empresas. Y viene la cosa peor. Y no es para que tengamos miedo, es para que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Estos hombres de la Torre de Babel estaban queriendo poner su confianza en ellos mismos. ¿En dónde estás buscando poner tu confianza? ¿En ti mismo, en tus fuerzas o en Dios? ¿Sabes cuál es el mayor refugio? Dios es nuestro amparo, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es escudo alrededor de mí, dice David. Él es quien levanta mi cabeza. O tu casa, tu negocio, tu carro, tu prestigio. No, yo soy fulano de tal, aquí en la colonia todo. Y muchos se preguntan, ¿por qué está viniendo todo esto? Porque Dios está descendiendo. Cuando no se le adora a Dios como Él pide, Dios es justo y viene la situación. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida que. Dios nos está diciendo que Él quiere un pueblo que le adoremos, un pueblo que no ame al mundo, un pueblo que no ame los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros trabajemos en. ¿Por qué? Porque termino con el versículo 17, primera de Juan 2:17, porque el mundo pasa a Jesús. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Se da cuenta. Se refiere a toda la manera de vivir del mundo y sus placeres, que solo son pasajeros en esta vida. Mira, la primera vez que yo tuve un montón de dinero en mis manos, hombre, antes de conocer al Señor, ¿sí me explico? Y eso lo adquirí de una manera ilícita, haciendo un negocio que no era ordenado. Y todo lo derroché, ahí lo malgasté, me gasté esto, me gasté el otro, me perdí en el pecado. El mundo pasa y sus deseos. Pero gracias a Dios que el Señor me rescató de eso. ¿A cuántos Dios los ha rescatado de todo eso? Así es. Y a eso se refiere igual, a toda la manera de vivir del mundo y sus placeres, que solo son pasajeros en esta vida y que no se someten a la autoridad de Dios porque quieren vivir satisfaciendo sus deseos carnales, atrapados bajo el poder del maligno. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de ¿quién? Sino el que hace la voluntad de ¿quién? Que está en donde. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? No pasa nada, levanta tu mano. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Dios te va a ayudar. Dios te va
no estás aquí por casualidad. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Dios te ha traído a este lugar porque te va a ayudar. Y te está hablando claramente. Él nos está diciendo, no quiero que sigas amando al mundo. Ya no. Deja de amar al mundo y sus deseos. Deja de amar los ojos y la vanagloria de la vida. Ya no busques tu propia seguridad y protección en ti mismo ni en las cosas de este mundo. Aprende a poner tu confianza en mí. Eso es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Y poner la confianza en Dios es aprender a obedecer su palabra. Hay cosas que no las vas a entender, pero si vas en oración a Dios y lees la palabra de Dios, Dios te va a ayudar. Te va a alumbrar los ojos de tu entendimiento, porque está viendo que la intención de tu corazón es agradarlo a Él. Esta mañana te digo, ¿cuántos quieren verdaderamente honrar al Padre, hacer la voluntad del Padre? Dios está viendo tus pensamientos de tu corazón. Y si los pensamientos y las intenciones de tu corazón son buscar agradarle a Él, hacer su voluntad, Dios te va a seguir ayudando. Amén. Pero necesitas trabajar en las áreas de tu vida con la palabra de Dios. Dios no es una mágica y ¡tin! Tú ya eres. No. Los rasgos del carácter de Cristo se trabajan en nuestra vida. Te vas a equivocar, pero Dios no te condena. Levántate, sigue adelante. Esfuérzate y sé valiente. Dios está hablando por medio de Juan las cosas que nos ofrece. Porque cuando amamos al mundo, estamos mostrando que no tenemos el amor del Padre. Y el mundo solo ofrece por el placer de la carne. Un que vemos y el orgullo de los logros y posesiones. Que nos quede bien que nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Junto con todo lo que tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor. Damos gracias, Señor Jesús, en este momento. Por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Por tu bondad y fidelidad, Señor. Palabras, Señor Jesús. Señor, tú has hablado Señor, estar permitiendo en nuestra vida personal amar a este mundo en el área de nuestra vida. No estamos caminando en el orden como tú nos pides. Nos has dado autoridad tanto a hombres como a mujeres, pero ayúdanos a conocer esa autoridad y cómo debemos de ejercerla, Señor, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, Señor. Ayúdanos por misericordia. Mueve, Señor, que está bajo el maligno, Señor, pero que tú nos guardas, aún estando en el mundo, nos guardas cuando obedecemos tu palabra, porque nos movemos bajo tu autoridad. Aunque el maligno, nosotros queremos ser luz, queremos glorificar y exaltar tu tiempo, en nuestra familia, en el trabajo, donde quiera que vayamos, aprendiendo a reconocer tu autoridad en cada lugar donde nosotros nos desplacemos en el diario de vivir. Señor, gracias. Gracias porque no queremos, Señor, seguir amando los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. Pídele perdón, dile, Señor, perdóname. Perdóname, he cometido pecado en alguna de estas situaciones y yo me arrepiento, Señor. Yo quiero aprender a hacer tu voluntad en esta hora. Señor, gracias, dale gracias, dile gracias por tu perdón a mi vida. Creo que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario es para perdón de mis pecados, Señor. Que la sangre que limpia de todo pecado. Yo lo creo con todo mi corazón, Señor. Hoy estoy confesando mis pecados, hoy me arrepiento de mis pecados y hoy te doy gracias por perdonar mis pecados, Señor Jesús. Gracias, Señor. Sáname. Dile al Señor que sane tus pensamientos, que sane tu corazón. Dile, Señor, sáname. Sigue sanando mi corazón, Señor, mis áreas de mi vida. Tu palabra dice que enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de ir a la ruina. Y para eso es tu palabra, Señor.
para sanar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, Señor. Gracias. Hoy recibimos tu palabra con gozo, Señor, con humildad, para que tú, Señor, nos guardes de todo mal. Yo bendigo, Señor, a todas estas almas, Señor, que están aquí y estamos delante de ti. Te pido, Señor, que los sigas ayudando, fortaleciendo. Gracias por sus vidas, por sus familias, por sus hijos. Gracias, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te damos gloria y honra, Señor. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a por terminado nuestro servicio, vamos a quiero que hablamos de nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis 14. Si algún hermano requiere de algún sobre, por favor. Será. Hermanos, en Génesis 14, 18 al 20. Vamos a la lectura. Nos dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo poner una diciendo: alabanza bajita, Bendito ¿verdad? sea Abraham, del Dios Altísimo,